y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. La Escritura revela que existe una sensibilidad espiritual que no es permanente por sí misma, una capacidad de percibir, de ser confrontado y de responder a la verdad que puede fortalecerse o debilitarse con el tiempo, dependiendo de cómo una persona responde a aquello que recibe. No se trata de un estado automático ni inalterable, sino de una condición que se forma a través de decisiones constantes, de respuestas que se repiten y que van definiendo la manera en que el corazón se relaciona con la verdad. El problema no comienza cuando una persona deja de creer, sino cuando deja de sentir convicción, porque la convicción es esa alerta interna que incomoda, que confronta, que interrumpe el curso de una decisión cuando algo no está alineado, y que funciona como una señal de que el corazón aún está respondiendo a la verdad. Mientras esa convicción está presente, existe una evidencia de sensibilidad espiritual, de una conexión que permite reconocer lo que necesita ser corregido o ajustado. Sin embargo, esta convicción no desaparece de manera repentina, sino que se debilita progresivamente cuando es ignorada de forma repetida, cuando se reconoce pero no se atiende, cuando se percibe pero se pospone la respuesta. Este proceso no se presenta como una ruptura evidente, sino como una disminución gradual donde lo que antes era claro comienza a perder intensidad, donde aquello que antes generaba incomodidad comienza a sentirse menos relevante, y donde la urgencia de responder se reduce sin que la persona lo perciba como un cambio significativo. En este punto, la advertencia se vuelve especialmente seria, porque muchas personas no identifican este proceso mientras ocurre, ya que externamente todo puede parecer estable. Pueden seguir adelante con su vida, mantener ciertas prácticas e incluso continuar expuestas a la verdad. Pero internamente algo ha cambiado. Algo ha dejado de responder con la misma claridad y la misma sensibilidad que antes tenía. Hoy vivimos en un tiempo donde es posible estar rodeado de contenido espiritual, escuchar mensajes, conocer enseñanzas y aún así no experimentar convicción real. No porque la verdad haya perdido su poder, sino porque el corazón ha desarrollado una resistencia que reduce su impacto. Esta condición es particularmente delicada, porque la ausencia de convicción no siempre se percibe como un problema inmediato. Puede sentirse como tranquilidad, como estabilidad o incluso como una falsa sensación de paz, cuando en realidad puede ser una señal de que algo esencial ha dejado de funcionar en lo profundo. Esto nos lleva a una reflexión directa y necesaria. Porque no se trata de cuánto escuchamos, sino de cómo respondemos a lo que escuchamos. No se trata de la exposición a la verdad, sino de la sensibilidad para recibirla y permitir que produzca transformación. La convicción no es un elemento accesorio de la vida espiritual. Es un indicador de que el corazón aún está alineado con la verdad. ¿Estamos respondiendo cuando sentimos esa incomodidad interior? ¿O la estamos ignorando hasta que deja de aparecer? ¿Estamos atentos a esa voz que nos alerta? ¿O nos estamos acostumbrando a vivir sin ella? ¿Estamos cultivando sensibilidad espiritual? ¿O estamos entrando en un estado donde la tranquilidad ha reemplazado la convicción? Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: Señor, no permitas que pierda la convicción. Y si deseas seguir profundizando en este tipo de mensajes que conectan la palabra con los tiempos que vivimos, apoya este contenido con tu like y suscríbete a Pruebas Bíblicas, porque cada reflexión es una oportunidad para fortalecer una fe que no se vuelve insensible, sino que permanece atenta. Porque cuando la convicción desaparece, el problema no es que algo haya comenzado en ese momento, sino que ese estado es el resultado de un proceso que ya se ha desarrollado en lo interior. Y reconocerlo es el primer paso para entender lo que realmente está ocurriendo.
Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo se pierde realmente la convicción? ¿Y por qué muchas personas no perciben que ya han entrado en ese estado? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Mateo 13:15. Jesús describe aquí un proceso que no ocurre de forma repentina ni evidente, sino como una transformación progresiva en la capacidad de percibir, escuchar y comprender la verdad. No se trata de una incapacidad natural, sino de una condición que se desarrolla con el tiempo, donde la exposición constante sin una respuesta adecuada comienza a producir un efecto contrario al esperado, debilitando la sensibilidad en lugar de fortalecerla. El corazón que se engrosa, como describe la Escritura, no pierde su función de un momento a otro, sino que se vuelve menos receptivo, menos sensible, menos dispuesto a responder con claridad. Este endurecimiento no se manifiesta necesariamente como rechazo abierto, sino como una forma de indiferencia, donde la verdad es escuchada, pero no procesada con la profundidad necesaria para generar transformación. No es una negación evidente, es una falta de reacción que se vuelve cada vez más común. Este proceso está directamente conectado con la pérdida de convicción, porque cuando una persona escucha repetidamente sin responder, la capacidad de sentir esa incomodidad interna comienza a debilitarse. La verdad sigue siendo la misma, pero el impacto que produce ya no es igual, no porque haya cambiado su contenido, sino porque el corazón ha desarrollado una resistencia que filtra su efecto. Jesús muestra que esta condición no es causada por la falta de exposición, sino por la forma en que se responde a esa exposición, porque oír pesadamente implica una recepción superficial, una escucha que no se convierte en acción, que no se traduce en decisiones, que no permite que lo escuchado transforme lo que se vive. En este estado, la persona puede continuar recibiendo mensajes, pero su interior ya no responde con la misma claridad. Con el tiempo, esta dinámica produce una desconexión progresiva donde la convicción deja de ser frecuente, luego se vuelve ocasional, y finalmente puede desaparecer sin que la persona perciba el momento exacto en que ocurrió ese cambio. Lo que antes generaba una reacción inmediata comienza a ser tolerado. Lo que antes era cuestionado deja de ser evaluado, y lo que antes era evitado puede comenzar a ser aceptado sin conflicto interno. Hoy vivimos en un contexto donde la exposición a la verdad puede ser constante, pero la respuesta a ella no siempre lo es. Y en ese espacio se crea una distancia entre lo que se sabe y lo que se vive. Esta desconexión es uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de convicción, porque la verdad deja de ser una guía activa y se convierte en una referencia pasiva que no produce cambio real. Esto no ocurre porque la persona decida conscientemente endurecer su corazón, sino porque ha permitido que la falta de respuesta se vuelva un hábito, ha normalizado la postergación y ha reducido la urgencia de actuar cuando reconoce algo que necesita ser ajustado. En ese proceso, la sensibilidad no se mantiene intacta, sino que se adapta a esa nueva forma de vivir, donde la reacción ya no es inmediata. Esto nos lleva a una reflexión profunda, porque no se trata de evaluar cuánto escuchamos, sino cómo estamos respondiendo a lo que escuchamos. No es la cantidad de verdad lo que define nuestra condición, sino la disposición para permitir que esa verdad actúe en lo profundo y genere transformación en la vida. ¿Estamos escuchando con intención de responder? ¿O estamos acumulando información sin permitir que produzca cambio? ¿Estamos atentos a esa incomodidad que nos alerta? ¿O estamos ignorándola hasta que deja de aparecer? ¿Estamos cultivando una sensibilidad espiritual activa? ¿O estamos entrando en un estado donde la respuesta se vuelve cada vez más débil? Porque cuando el corazón deja de responder de manera constante, no permanece en el mismo estado, sino que comienza a ajustarse a esa falta de acción.
y llega un punto donde la convicción ya no se siente con la misma claridad. No porque la verdad haya perdido su fuerza, sino porque la capacidad de percibirla se ha debilitado. Pero esto nos lleva a una advertencia aún más profunda dentro de la Escritura, una que muestra que este proceso no solo afecta la sensibilidad, sino que puede llevar a una condición donde la persona comienza a justificar lo que antes reconocía como incorrecto, entrando en una fase aún más delicada del proceso espiritual. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:22, 1:25. La Escritura revela aquí una etapa aún más profunda dentro de este proceso espiritual, mostrando que la pérdida de convicción no se detiene en la disminución de la sensibilidad, sino que puede avanzar hasta afectar la forma en que una persona interpreta la realidad y justifica sus decisiones. No se trata únicamente de dejar de sentir incomodidad frente a lo incorrecto, sino de comenzar a desarrollar una lógica interna que valida aquello que antes era claramente identificado como equivocado. Este pasaje no describe una ignorancia simple, sino una condición donde la persona continúa pensando, evaluando e incluso argumentando, pero lo hace desde una base que ha sido alterada. No es una ausencia de pensamiento, sino una reconfiguración de la manera en que se piensa, donde la verdad ya no ocupa el lugar central y es sustituida por criterios que nacen de la conveniencia, del deseo o de la adaptación a lo que resulta más fácil de aceptar. Cuando la convicción se debilita de forma progresiva, el corazón no queda en un estado neutral, sino que busca justificar las decisiones que toma, generando explicaciones que reducen el peso de la verdad y que permiten continuar sin experimentar conflicto interno. Este proceso es especialmente peligroso porque no se percibe como un error evidente, sino como una evolución natural de la forma de pensar, como una interpretación más flexible, o incluso como una comprensión más amplia. La Escritura muestra que, en este punto, la verdad no solo deja de confrontar, sino que puede ser reemplazada activamente, no necesariamente por una mentira evidente, sino por una versión modificada que parece aceptable. Este intercambio no ocurre de manera abrupta, sino como resultado de una acumulación de decisiones donde la persona ha reducido progresivamente la influencia de la verdad en su vida. En este estado, la persona puede sentirse segura de sus decisiones, puede creer que está actuando correctamente, y puede incluso defender su posición con argumentos que, desde su perspectiva, son válidos. Sin embargo, esa seguridad no necesariamente refleja una alineación con la verdad, sino una adaptación a una referencia que ha sido modificada con el tiempo. Hoy vivimos en un contexto donde esta dinámica puede intensificarse, porque existe una gran cantidad de información, de interpretaciones y de perspectivas que pueden ser utilizadas para justificar prácticamente cualquier decisión. En medio de esta multiplicidad, la falta de una base firme puede llevar a adoptar explicaciones que reducen la confrontación y que permiten mantener una sensación de estabilidad sin necesidad de cambio. Este proceso no ocurre porque la persona decida conscientemente cambiar la verdad, sino porque ha permitido que su relación con ella se debilite, ha dejado de responder cuando era necesario y ha reducido su influencia en la toma de decisiones. Como resultado, la percepción se ajusta, la lógica interna se reorganiza y lo que antes era claro comienza a ser reinterpretado. Esto nos lleva a una confrontación directa, porque no se trata solo de reconocer que este proceso existe, sino de evaluar si estamos permitiendo que algo similar ocurra en nuestra propia vida. No es una cuestión externa, sino una revisión interna sobre qué está definiendo nuestras decisiones y sobre qué base estamos construyendo nuestra forma de pensar. ¿Estamos evaluando nuestras decisiones a la luz de la verdad? ¿O estamos utilizando la verdad para justificar lo que ya hemos decidido hacer?
¿Estamos permitiendo que la convicción guíe nuestras acciones? ¿O estamos desarrollando argumentos que reduzcan su impacto? ¿Estamos manteniendo una referencia firme? ¿O estamos adaptando nuestra forma de pensar a lo que nos resulta más cómodo? Porque cuando la convicción desaparece y la verdad deja de ocupar el centro, el corazón no deja de funcionar, pero comienza a operar bajo una referencia distinta. Y en ese punto, el problema ya no es la falta de confrontación, sino la construcción de una realidad interna que no está alineada con lo verdadero. Pero esto nos conduce ahora a una advertencia aún más directa de Jesús, una que muestra que esta condición no solo afecta lo que se piensa, sino que se refleja en la forma en que se vive, en las decisiones que se toman y en la dirección que se sigue. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Jesús revela aquí una consecuencia directa de todo lo que hemos venido analizando, mostrando que la pérdida de convicción no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio donde la condición del corazón se ve afectada por la manera en que responde al entorno y a la verdad. No habla simplemente de cambios externos ni de eventos visibles, sino de una transformación interna que se manifiesta en algo profundamente esencial: el amor. El enfriamiento del amor no se presenta como una pérdida repentina, sino como una disminución progresiva de intensidad, una reducción en la sensibilidad, en la compasión, en la capacidad de responder con profundidad a lo que es correcto. Este enfriamiento está directamente relacionado con la multiplicación de la maldad, no solo como algo que ocurre en el entorno, sino como algo que, al ser percibido de forma constante, sin una respuesta adecuada, comienza a influir en el interior de la persona. Cuando la convicción se debilita y la verdad deja de confrontar, el corazón no permanece intacto, sino que comienza a adaptarse, a normalizar lo que antes generaba reacción, a reducir la intensidad con la que responde a lo que ocurre alrededor. En ese proceso, el amor, que está profundamente conectado con la verdad, también se ve afectado, porque ya no se sostiene con la misma fuerza, ni se expresa con la misma claridad. Jesús muestra que este enfriamiento no es simplemente emocional, sino espiritual, porque el amor al que se refiere no es solo un sentimiento, sino una expresión de una vida alineada con la verdad. Cuando la verdad pierde su lugar central, el amor pierde su fundamento, y como resultado, comienza a debilitarse, a volverse inconsistente y a depender más de las circunstancias que de una convicción interna. Hoy vivimos en un contexto donde este proceso puede observarse con facilidad, no como una afirmación absoluta sobre cada situación, sino como una tendencia donde la sensibilidad hacia lo correcto puede disminuir, donde la reacción frente a lo que antes generaba impacto puede volverse más débil, y donde la capacidad de sostener principios firmes puede verse afectada por la constante exposición a lo que contradice esos principios. Este proceso no ocurre porque la persona decida conscientemente dejar de amar de la manera correcta, sino porque ha permitido que la verdad deje de guiar su interior, ha reducido su influencia en la forma de responder, y ha dejado que otras referencias comiencen a ocupar su lugar. En ese punto, el amor ya no fluye desde una base firme, sino desde una condición que ha sido alterada. Esto nos lleva a una reflexión profunda, porque no se trata solo de evaluar lo que sentimos, sino de reconocer qué está definiendo la forma en que respondemos. No es una cuestión de emociones, sino de fundamento, de la base sobre la cual se construye la vida espiritual. ¿Estamos permitiendo que la verdad sostenga nuestro amor? ¿O estamos dejando que el entorno lo defina? ¿Estamos respondiendo con sensibilidad a lo que es correcto? ¿O estamos normalizando lo que antes nos confrontaba? ¿Estamos cultivando una convicción que fortalece? ¿O estamos entrando en un estado donde la respuesta se vuelve cada vez más débil?
porque cuando la convicción desaparece, el amor no permanece igual. Y cuando el amor se enfría, la vida espiritual pierde una de sus expresiones más claras, lo que hace que el cambio ya no sea solo interno, sino visible en la manera en que se vive. Pero esto nos conduce ahora al cierre de esta reflexión, donde todo lo que hemos visto se une en una advertencia clara, pero también en una invitación necesaria, porque reconocer este proceso no es el final, sino el punto de partida para responder de manera diferente. A lo largo de esta reflexión, hemos recorrido un proceso que no comienza con una caída evidente, sino con cambios sutiles que se desarrollan en el interior, mostrando que la pérdida de convicción no es un evento aislado, sino el resultado de una relación debilitada con la verdad. No se trata simplemente de dejar de sentir algo, sino de haber pasado por una serie de decisiones donde la respuesta fue pospuesta, donde la confrontación fue evitada, y donde la sensibilidad comenzó a reducirse sin que la persona lo percibiera de inmediato. Hemos visto que la convicción es una señal de vida espiritual, una evidencia de que el corazón aún responde, aún percibe y aún está dispuesto a ser transformado. Pero también entendimos que esta convicción puede debilitarse cuando no es atendida, cuando se reconoce pero no se sigue, cuando se percibe pero se ignora. En ese proceso la verdad no pierde su poder, pero deja de producir el mismo efecto, no porque haya cambiado, sino porque la forma en que es recibida ya no es la misma. La Escritura mostró que este proceso puede avanzar hasta afectar la percepción, la forma de pensar y la manera en que se justifican las decisiones, generando una condición donde la persona no solo deja de sentir convicción, sino que comienza a construir una lógica que le permite continuar sin ella. Este es uno de los puntos más delicados, porque ya no se trata solo de una falta de reacción, sino de una adaptación interna que redefine lo que se considera aceptable. Jesús también reveló que esta condición se manifiesta en la vida práctica, en la forma en que se ama, en la manera en que se responde y en la dirección que se toma. El enfriamiento del amor no es un fenómeno aislado, es una consecuencia de un corazón que ha perdido su conexión con la verdad, mostrando que lo interno siempre termina reflejándose en lo externo. Pero en medio de todo esto, hay algo que no debe perderse de vista, y es que este mensaje no es una condena, sino una oportunidad para detenerse, para examinar la condición del corazón con honestidad, para reconocer si estamos respondiendo a la verdad o si nos estamos acostumbrando a escuchar sin reaccionar. Porque mientras hay conciencia, mientras hay disposición para evaluar, mientras hay apertura para cambiar, aún hay tiempo para fortalecer lo que ha comenzado a debilitarse. Dios no revela estas advertencias para cerrar caminos, sino para iluminar lo que necesita ser visto, para mostrar que la verdad sigue siendo una guía firme para quienes están dispuestos a recibirla con profundidad. Y ese momento de claridad es valioso, porque permite ajustar la dirección antes de que el proceso avance más allá de lo que puede ser percibido con facilidad. Esto nos lleva a una reflexión directa y necesaria, porque no se trata de cuánto sabemos, sino de cómo estamos respondiendo a lo que sabemos. No es la cantidad de verdad lo que define nuestra condición, sino la disposición para permitir que esa verdad transforme nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir. ¿Estamos permitiendo que la convicción nos guíe o la estamos ignorando hasta que deja de aparecer? ¿Estamos atentos a lo que ocurre en nuestro interior o seguimos adelante sin evaluar la condición real de nuestro corazón? ¿Estamos cultivando una sensibilidad que responde? ¿O estamos entrando en un estado donde la reacción se vuelve cada vez más débil? Porque cuando la convicción desaparece, no es simplemente una señal de tranquilidad, es un indicador de que algo necesita ser revisado en lo profundo. Y reconocerlo es el primer paso para cambiar la dirección. Por eso este mensaje no termina como una advertencia sin salida,
sino como una invitación clara a volver a lo esencial, a recuperar la sensibilidad, a permitir que la verdad vuelva a producir el efecto que siempre tuvo en el corazón. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios: Señor, no permitas que pierda la convicción, porque la convicción no es algo que se mantiene por sí solo. Es una condición que debe ser cuidada, fortalecida y protegida con intención. Y si este contenido te ayudó a reflexionar con mayor profundidad, apoya este video con tu like y suscríbete a Pruebas Bíblicas, porque cada reflexión es una oportunidad para despertar, para discernir y para mantener una fe que permanece sensible. Pero esto nos lleva al cierre final, donde todo converge en una pregunta que no puede ser evitada. ¿Estamos realmente sensibles a la verdad? ¿O estamos entrando en un estado donde ya no sentimos su efecto en nuestra vida? A lo largo de esta reflexión hemos visto que el mayor peligro no es la ausencia de verdad, sino la transformación silenciosa del corazón frente a ella. Un proceso que no ocurre de manera repentina, sino como resultado de respuestas que se debilitan, de decisiones que se posponen y de una sensibilidad que se reduce con el tiempo. No se trata de un cambio visible en el inicio, sino de una condición que se desarrolla en lo profundo, donde la convicción comienza a disminuir hasta que llega un punto en el que deja de percibirse con claridad. Hemos comprendido que la convicción no es solo una sensación pasajera, sino un indicador espiritual que revela si el corazón aún está respondiendo a la verdad, si todavía existe una apertura real para ser confrontado, corregido y transformado. Cuando esa convicción se debilita, no es porque la verdad haya perdido su poder, sino porque la forma en que es recibida ha cambiado. Y ese cambio redefine la manera en que una persona vive, decide y responde a lo que ocurre a su alrededor. La Escritura nos mostró que este proceso puede avanzar hasta afectar la percepción, la forma de pensar y la manera en que se justifican las decisiones, generando una condición donde lo que antes era claro deja de serlo y donde la persona puede continuar avanzando sin percibir que algo esencial ha cambiado. Jesús también reveló que esta transformación interna se manifiesta en lo externo, en la manera en que se ama, en la forma en que se responde y en la dirección que se toma, mostrando que la condición del corazón siempre termina reflejándose en la vida. Pero en medio de todo esto, hay una verdad que permanece firme. Y es que este mensaje no es para generar temor, sino para despertar conciencia. Porque mientras hay conciencia, mientras hay disposición para escuchar y mientras hay apertura para responder, aún existe la oportunidad de detener el proceso, de revisar la condición del corazón y de permitir que la verdad vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Dios no revela estas advertencias para cerrar caminos, sino para iluminar lo que está ocurriendo antes de que avance más allá de lo que puede ser percibido con claridad. Y ese momento de conciencia es decisivo, porque permite cambiar la dirección, ajustar lo necesario y volver a una relación con la verdad que no sea superficial, sino profunda y transformadora. Tal vez la pregunta más importante no es si estamos escuchando la verdad, sino si estamos respondiendo a ella con la profundidad que requiere, porque no es lo que sabemos lo que define nuestra condición, sino lo que hacemos con lo que sabemos. No es la exposición lo que transforma, sino la respuesta que damos a aquello que hemos recibido. ¿Estamos permitiendo que la convicción siga guiando nuestras decisiones, o la hemos reemplazado por una sensación de tranquilidad que no refleja la realidad espiritual? ¿Estamos atentos a lo que ocurre en nuestro interior? ¿O estamos avanzando sin examinar si nuestra sensibilidad se ha debilitado? ¿Estamos cultivando una fe viva y activa? ¿O una que se ha vuelto pasiva y acostumbrada? Porque llega un punto donde la diferencia ya no está en lo que se escucha, sino en cómo se responde. Y en ese momento no será la cantidad de verdad recibida lo que marcará la diferencia,
sino la disposición del corazón para haberla vivido con intención. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque algo en este mensaje llamó tu atención, algo despertó una inquietud y algo te llevó a permanecer hasta el final, lo que indica que aún hay una sensibilidad que puede responder, que puede discernir y que puede tomar decisiones diferentes a partir de este momento. Por eso, escribe en los comentarios: Señor, no permitas que pierda la convicción. Porque perder la convicción no es el inicio del problema, es la señal de que el proceso ya ha avanzado, y reconocerlo es el primer paso para cambiar la dirección. Y si este mensaje te ayudó a ver con mayor claridad, apoya este contenido con tu like y suscríbete a Pruebas Bíblicas, porque cada reflexión es una oportunidad para fortalecer una fe que no se vuelve insensible, sino que permanece viva y atenta. Ahora, antes de irte, quiero dejarte con una pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una reflexión profunda. ¿Estamos viviendo una fe que aún siente convicción? ¿O una en la que la verdad ya no tiene el mismo impacto que antes?